Mi ex me invitó a su boda para humillarme. Pero llegué con su prima la humilde que ella odiaba por ser más hermosa. Se le borró la sonrisa. Nunca he entendido esa necesidad que tiene alguna gente de restregarte su felicidad justo cuando menos te importa. Y no lo digo desde el despecho ni desde alguna herida abierta, porque a estas alturas yo ya había sanado lo suficiente como para no buscarla en redes ni pensar en lo que habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Lo digo desde el cansancio que da ver cómo hay personas tan mezquinas que ni siquiera pueden avanzar sin mirar por el retrovisor solo para confirmar que te están dejando atrás. Así fue el caso con Jenny. Mi ex. O, mejor dicho, la mujer que me dejó con una deuda, un apartamento vacío y una nota en la nevera que decía me merezco algo mejor que esto. Y no exagero ni un poquito. Lo nuestro se había terminado hacía más de un año cuando recibí la invitación a su boda. Fue por correo, con esas letras cursivas que parecen impresas por alguien que piensa que si algo brilla mucho, automáticamente vale la pena. El sobre venía decorado como si fuera parte de un catálogo de Pinterest, todo blanco hueso con bordes dorados y un maldito sello de lacre, como si estuviera anunciando la coronación de una reina. Pero lo peor no fue el diseño ridículamente pretencioso ni la intención disfrazada de cortesía. Lo peor fue la nota manuscrita que venía dentro, en tinta dorada: espero que puedas venir y ver con tus propios ojos lo feliz que soy. Formale Taía. Evento íntimo. Sin acompañante, por favor. Esa última línea fue lo que me dejó congelado unos segundos, porque no había duda de que ese era el verdadero propósito de todo, no invitarme, sino exhibirme. Ponerme en el salón como el trofeo oxidado que ella dejó atrás para convertirse en la mujer que siempre quiso ser. Y por si alguno está pensando que quizá estoy viendo fantasmas donde no los hay, déjenme darles algo de contexto. Jenny nunca fue sutil cuando se trataba de sentirse por encima de los demás. Durante nuestra relación, solía corregirme frente a sus amigas, burlarse de mi acento, aunque ella también era latina, pero de esas que se sienten gringas por llevar 5 años en Texas. Y hacerme sentir como si siempre tuviera que esforzarme por estar a su altura. Lo peor es que yo, como un imbécil enamorado, me lo creía. Pensaba que tenía que crecer a su lado. Hasta que un día, sin previo aviso, se largó. Literal. Se llevó sus cosas mientras yo estaba en el trabajo y me dejó con la renta de 2 meses por pagar y con una explicación tan estúpida como cruel: ya no vibro contigo, no te lo tomes personal. No habíamos hablado desde entonces. La bloqueé de todos lados, y supuse que ella había hecho lo mismo. Pero en algún momento, y por alguna razón que solo cabe en la cabeza retorcida de una tipa como ella, decidió que yo debía estar presente en el día más importante de su vida. O tal vez pensó que con esa invitación me iba a partir en dos, que yo me iba a quedar mirando fotos de su vestido, deseando estar en el lugar del nuevo tipo con el que se iba a casar. Tal vez se imaginó que yo me presentaría solo, bien vestidito, con una sonrisita patética y la esperanza de que alguien dijera ese fue su ex, pobrecito. Pues no, a mí no me invitas a una trampa y esperas que me quede callado. Apenas terminé de leer la invitación, la arrojé sobre la mesa, me serví un whisky barato y me recosté en el sofá. Mi primer impulso fue tirarla a la basura. Pero entonces me acordé de algo. O mejor dicho, de alguien. Lily. La prima de Jenny. La famosa oveja humilde de la familia, esa a la que todas las tías miraban con cara de no da la talla pero que, sin decir una palabra, hacía que las miradas se desviaran hacia ella apenas entraba en una habitación. Jenny la odiaba. Y no era un odio discreto. Era ese odio que se disfraza de críticas pasivo-agresivas tipo: ay, Lily, deberías intentar un estilo más moderno, o esa tela no te favorece con tu tono de piel. Pero la verdad era que Jenny se moría por dentro cada vez que Lily aparecía en una reunión familiar, simple, sonriente y con ese tipo de belleza que no necesita maquillaje ni vestidos de diseñador para joderte el ego. En ese momento, como si el universo me hubiera encendido una bombilla directa al cerebro, se me ocurrió la mejor forma de contestarle su hijueputa invitación: no solo iba a ir a su boda, sino que llegaría con la persona que más le revolvía las tripas.
con la mujer que la superaba sin esfuerzo, con la misma sangre que tanto se empeñó en ignorar y de la cual siempre renegó porque no encajaba con su estética. Si de algo estaba seguro, era que Jenny podía soportar muchas cosas, pero jamás toleraría que su momento soñado fuera opacado por alguien que ella creía haber dejado en el olvido. Ahí fue cuando tomé el teléfono y empecé a buscar a Lily. No nos hablábamos desde hacía más de 2 años. Ella siempre fue amable conmigo, pero cuando Jenny me borró de su vida, evidentemente también le pidió al resto de la familia que hicieran lo mismo. Nunca supe si Lily obedeció por lealtad familiar o si simplemente pensó que lo mejor era mantenerse al margen. Pero si algo me decía mi instinto, era que Lily no era como el resto de las hienas de esa familia. Tenía esa forma de mirar que no juzga, esa voz que no compite, y un sarcasmo fino que me hacía reír hasta cuando estaba hecho mierda. Y así, sin más, empezó mi plan. No para arruinar una boda, eso Jenny se lo haría sola con su necesidad desesperada de atención, sino para reclamar algo que me había sido negado desde que estuve con ella, el derecho a no sentirme menos. El derecho a entrar a un lugar con la cabeza en alto, a recuperar la narrativa de mi historia. Porque si alguien iba a escribir un final para todo lo que viví con Jenny, ese iba a ser yo. Y no lo haría solo. Lo haría con Lily al lado. La misma Lily que ella siempre trató como sombra, ahora brillando justo donde más le dolía. Y lo mejor de todo, sin tener que mover un dedo para humillarla. Porque algunas venganzas no necesitan escándalos ni gritos. A veces basta con llegar, sonreír y dejar que el silencio haga el resto. Actualización 1. Pasaron 2 días enteros desde que recibí la invitación antes de reunir el coraje suficiente para escribirle a Lily. No porque no supiera qué decirle, sino porque en el fondo me aterraba que ella me ignorara, que pensara que yo también era parte del circo patético de Jenny y sus shows familiares. Pero cuando por fin tomé el teléfono y vi que su número seguía en mi lista de contactos, respiré hondo y le mandé un mensaje directo, sin vueltas ni falsas cordialidades, tal como lo sentía. No tengo idea si aún me recuerdas o si esto te parece una locura, pero necesito tu ayuda para arruinarle el día más importante a tu prima. Y no, no es broma. Pulsé enviar y me quedé mirando la pantalla, sintiendo como el corazón me latía en el cuello. Fue una de esas veces donde sabes que todo se puede ir al carajo con una simple palabra. No pasó ni media hora cuando vi los 3 punticos del chat titilando. Lily estaba escribiendo. Me agarré el estómago como si tuviera una piedra dentro y me preparé para cualquier cosa, desde una negativa educada hasta un déjame en paz, no me metas en tu drama. Pero lo que recibí fue algo completamente distinto. ¿La boda es el 20 en Sarasota? Porque ya tengo vestido, zapatos y muchas ganas de joderle la estética a esa hipócrita. ¿A qué hora pasas por mí? Solté una carcajada tan fuerte que hasta los vecinos debieron escucharme. No solo me había respondido, sino que ya estaba más metida en el plan que yo. Le pregunté si hablaba en serio y su respuesta fue todavía mejor: nunca jodo cuando se trata de poner en su lugar a una narcisista con complejo de influencer. Estoy dentro. Lo que siguió fue una serie de llamadas que terminaron pareciendo terapia con vino a distancia. Hablamos durante más de 1 hora y media esa misma noche. Lily no solo recordaba todo, sino que además tenía un archivo mental de cada vez que Jenny la humilló frente a la familia. Desde la vez que criticó sus sandalias en una cena hasta aquel cumpleaños donde Lily llegó con un regalo hecho a mano y Jenny le soltó frente a todos: ¿no te alcanza para algo de verdad? Esa noche, entre risas, confesiones y uno que otro comentario ácido, terminamos planeando algo que empezó como una idea improvisada, pero que se convirtió en una especie de revancha emocional. No íbamos a interrumpir la ceremonia ni a sabotear nada con escándalos, solo queríamos que Jenny viera con sus propios ojos que lo que más temía, no tener el control, no ser el centro, no ser la más deseada en su propio evento, podía hacerse realidad sin que nadie alzara la voz. Acordamos vernos en Orlando, un punto medio entre donde yo vivía y donde ella estaba, para buscar la ropa adecuada y ensayar nuestra entrada triunfal como si fuéramos actores antes del estreno de una obra que sabíamos que iba a dejar a más de uno sin aire. Lily insistió en que no necesitaba ayuda con el vestuario, pero yo me ofrecía cubrir lo que hiciera falta. Ella me dijo algo que se me quedó grabado:
no necesito que me compres nada, solo quiero que Jenny me vea y sepa que ni siquiera con todo el dinero del mundo puede fabricarse lo que yo tengo de sobra. Y tenía razón. Porque no se trataba de marcas ni de lujos. Se trataba de presencia, de dignidad, de esa clase de elegancia que se gana siendo coherente con una misma. Durante los días siguientes, hablamos casi todos los días. Nos enviábamos referencias de vestidos, nos mandábamos memes burlándonos de las típicas bodas con coreografías ensayadas y frases ridículas tipo el amor gana. Lily me contó que su familia aún trataba de convencerla de llevarse bien con Jenny por el bien de la armonía. Pero que ella hacía años había decidido que no iba a fingir cariño por alguien que solo sabía usar a los demás como escalones. Me confesó que una vez, en una Navidad, Jenny se refirió a ella como la decoración triste del arbolito. Solo porque Lily se negó a tomarse una foto grupal con las tías que le habían dicho fracasada por no tener un novio con título universitario. La rabia con la que me lo contó era palpable, pero la forma en que se rió al final, como si todo eso ya no le doliera sino que la hiciera más fuerte, fue lo que más me impresionó. Esa mujer no solo estaba dispuesta a acompañarme a la boda, estaba lista para incendiar el ego de Jenny con solo existir. Pactamos que el sábado siguiente nos veríamos en un centro comercial grande donde sabíamos que había boutiques con ropa elegante pero sin pretensiones. Nada de esas tiendas carísimas que venden vestidos que parecen cortinas de hotel. Yo llegué temprano, nervioso como un adolescente en su primer date, y cuando vi a Lily bajarse de su carro, supe que Jenny estaba jodida. Sin una gota de maquillaje, con jeans rotos y una camiseta blanca, ya llamaba más la atención que cualquier modelo de revista. Caminaba con esa seguridad que viene de haber sobrevivido a demasiadas cenas familiares donde una te mira como si fueras menos, y aún así, seguir sonriendo. Me abrazó como si hubiéramos sido amigos de toda la vida, sin drama, sin excusas. Me dijo gracias por pensar en mí, pero yo solo podía pensar en lo jodidamente hermosa que era su forma de ser. Pasamos casi 3 horas probándonos ropa, jugando con combinaciones, haciéndonos fotos ridículas en los probadores, burlándonos de los vestidos que parecían sacados de telenovelas. Al final, Lily eligió un vestido verde oscuro que se pegaba a su cuerpo como si estuviera hecho para ella. Yo no sabía si era por la tela, por su actitud o por las luces del local, pero en ese momento me pareció que no había forma de que Jenny pudiera soportar verla. Era demasiado. Demasiada presencia, demasiada naturalidad, demasiada belleza sin esfuerzo. Cuando Lily salió del probador, giró sobre sus talones y me preguntó con sarcasmo, ¿crees que esto cause un colapso emocional? Le respondí sin pensar, eso le va a arruinar la luna de miel, mínimo. Antes de irnos, entramos a una tienda de electrónica. Fue idea mía. Había visto en la lista pública de regalos de boda que Jenny y su futuro esposo, un tipo llamado Brad al que apenas conocía, pero que se veía igual de superficial que ella, estaban pidiendo un televisor de 80 pulgadas. De esos que parecen pantallas de cine. Lily me miró con una ceja levantada cuando le pedí que me esperara mientras hacía un encargo. Le dije, solo necesito 5 minutos para mandarle un recuerdito. Compré exactamente ese modelo, pero en la nota de regalo puse, para Lily, la prima que sí ilumina cualquier sala. Nos reímos tanto que la señora de la caja pensó que estábamos borrachos. Esa noche, mientras regresábamos a nuestros respectivos destinos, sentí que algo en mí se había activado. No era solo el deseo de venganza, ni la emoción de ver a Jenny morderse la lengua. Era otra cosa. Era la sensación de que, por primera vez, yo no estaba tratando de impresionar a nadie. No estaba detrás de nadie. No estaba suplicando que me vieran. Yo iba a llegar a ese evento no como el exderrotado, sino como alguien que sabía exactamente quién era. Y, mejor aún, acompañado por una mujer que no solo se conocía a sí misma, sino que no tenía miedo de pisar el terreno enemigo con la cabeza en alto. Jenny había abierto una puerta esperando que me arrastrara. Y sin saberlo, me estaba dando la oportunidad de entrar como nunca se imaginó, con la prima que tanto detestaba, y con la certeza absoluta de que esta vez no sería yo quien terminara humillado. Actualización 2. Pasaron 6 días desde que nos encontramos en Orlando y aún seguía procesando lo que habíamos hecho, dicho y planeado.
Cada vez que pensaba en el vestido de Lily, en su sonrisa segura, en la forma tan jodidamente elegante en que llevaba su rabia contenida sin necesidad de levantar la voz, más entendía por qué Jenny la odiaba tanto. Ella era el tipo de mujer que no necesitaba intentar nada para hacer que las otras se sintieran como imitaciones. Y eso, para alguien como Jenny, era un infierno con tacones. Pero mientras el día de la boda se acercaba, más notaba como mi idea inicial de venganza iba mutando en algo distinto. Sí, seguía siendo un acto de ajuste de cuentas, de devolverle un poco de su propia mierda envuelta en lazos dorados, pero también se estaba transformando en un punto de inflexión para mí. Por primera vez, sentía que podía caminar hacia ese tipo de eventos sin que me doliera el estómago, sin esa ansiedad de que me fueran a mirar como el fracasado. No estaba yendo a buscar aprobación. Estaba yendo a presenciar la caída del mito de perfección que Jenny había intentado construir sobre las ruinas que me dejó a mí y a todo el que se le cruzara en el camino. Durante esa semana, Lily y yo hablamos todos los días, a veces en llamadas de 2 horas, otras veces intercambiando audios en los que nos reíamos de lo absurdo que era todo. Un día me mandó una captura de pantalla de una publicación que Jenny había hecho en su Instagram, un carrete de fotos tomadas en blanco y negro con el texto, falta muy poco para la unión más pura que haya conocido. Abajo, una legión de gente comentando cosas tipo qué pareja tan divina, amor real, envidia de la buena, y por supuesto, algún mensaje de esos disfrazados de espiritualidad tipo los que vibran bonitos se encuentran. Lily escribió encima de la captura, bonito como el olor a Axe de Brad. Y me cagué de la risa. Porque claro, el tal Brad era el tipo de sujeto que se tomaba selfies en el gimnasio con frases como nunca dejes de trabajar en ti, pero no sabía escribir sin errores ortográficos. El tipo de hombre que cree que tener un salario decente y una mandíbula marcada lo vuelve sabio. El tipo exacto que Jenny siempre soñó, porque no necesitaba amor, necesitaba escenografía. Fue en medio de una de esas conversaciones, mientras tomaba café solo en mi cocina, que Lily me preguntó si alguna vez había sentido que Jenny me quería de verdad. No lo preguntó con sarcasmo ni con intención de hacerme sentir mal, lo dijo como quien lanza una piedra al agua solo para ver qué tanto salpica. Me tomó unos segundos responder, porque por más que quise mentir o adornar la historia, lo cierto es que no. No la sentí. Y eso era algo que nunca había dicho en voz alta. Le respondí que, ahora que lo pensaba, lo único que Jenny me dio fue una lista infinita de tareas emocionales que nunca terminaban. Que siempre me hizo sentir como si estuviera a prueba, como si necesitara hacer méritos para quedarme a su lado. Y que cuando más lo intentaba, más lejos me sentía de ella. Lily no dijo nada durante un momento, pero luego me mandó un audio que todavía tengo guardado. No es que no fuera suficiente para ella, es que ella jamás pensó en nadie más que en sí misma. Tú solo estabas ahí para sostener el espejo. Y ese mensaje fue lo que me terminó de dar claridad sobre lo que estábamos por hacer. No se trataba de hacerle pasar una vergüenza a Jenny solo por joder. Se trataba de devolverle, sin palabras y sin escándalo, todo lo que ella arrojó sobre otros para poder mantener su papel de víctima de vitrina. Porque esa mujer, y lo digo con todas las letras, no sabía otra forma de sentirse valiosa que no fuera aplastando a los demás. Así fue con su familia, así fue conmigo, y así seguramente lo sería con Brad, hasta que él se diera cuenta, si no lo había hecho ya, de que se había metido con una bomba de relojería vestida de novia. A 2 días de la boda, Lily y yo organizamos nuestra logística. Ella viajaría hasta Sarasota el mismo sábado por la mañana, y yo pasaría por ella a su hotel para llegar juntos al evento. Nos pusimos de acuerdo en los tiempos, los detalles, hasta en la forma en que caminaríamos hacia el salón, como si fuera una escena perfectamente ensayada. Y aunque todo sonaba casi teatral, lo cierto es que ninguno de los dos estaba actuando. Lo que íbamos a hacer no era una performance, era un ajuste de cuentas hecho con clase. Un recordatorio sutil pero certero de que algunas personas, por más que se vistan de blanco, siguen estando podridas por dentro. Y de que otras, sin necesidad de gritar ni buscar venganza explícita, pueden poner todo en su sitio con solo aparecer. Lo más divertido de todo fue que la misma familia de Jenny nos estaba dando las armas para hacerlo. En uno de los audios que Lily me mandó, me contó que su tía,
una de esas que siempre se alineaban con Jenny para no dañar el ambiente, le escribió para recordarle que no se presentara sin invitación formal. Que la boda era solo para los más cercanos, y que la prioridad era que Jenny se sintiera tranquila. Lily me lo contó entre carcajadas, y con un tono burlón me dijo, ¿tú sabías que ser bonita ahora significa ser una amenaza emocional? Yo le respondí que si ella era una amenaza, entonces lo mío era terrorismo emocional, porque estaba planeando llegar con la sonrisa más descarada que me saliera en años. Nos reímos tanto que terminé llorando de la risa mientras me secaba con la manga de la camiseta. Pero lo que me terminó de confirmar que Jenny se estaba empezando a poner nerviosa fue el mensaje que recibí el viernes en la noche, justo cuando estaba terminando de planchar la camisa que iba a usar. Era un número desconocido, sin foto, sin nombre, pero el tono era inconfundible. Solo te recuerdo que es una ceremonia íntima. Espero que tengas la decencia de no convertirlo en un circo. Te deseo lo mejor. No me hacía falta ver la firma para saber que era ella. No respondí. Solo le tomé una captura y se la mandé a Lily. Su respuesta fue inmediata, dile que llevaremos el circo completo, pero el show lo da ella. Nosotros solo somos el espejo. Y ahí supe que estábamos listos. Que no se trataba de un plan improvisado ni de una locura momentánea. Era una decisión. Una jodida declaración de principios. Jenny quería controlarlo todo, hasta cómo me sentía yo. Pero esa noche, mientras colgaba mi camisa y preparaba los zapatos, entendí que esa versión de mí que alguna vez le tuvo miedo ya no existía. Lo que estaba por venir no era solo una boda. Era la escena final de una historia que ella creyó haber escrito sola. Y esta vez, yo también tenía lápiz en mano. Actualización 3. El sábado amaneció con esa tensión rara que uno siente cuando sabe que algo está por estallar, pero todavía no ha explotado. Me levanté mucho antes de que sonara el despertador, como si mi cuerpo supiera que tenía que estar alerta, preparado para lo que venía. Me di una ducha larga, repasé mentalmente cada detalle y me aseguré de que todo estuviera impecable. La camisa, el blazer, los zapatos lustrados, el cinturón que hacía juego, incluso la maldita colonia que no usaba desde hacía años y que, por alguna razón, decidí desempolvar ese día. No era vanidad. Era preparación. Era mi forma de recordarme que esa vez no iría a agachar la cabeza ni a poner la otra mejilla. Iba a entrar de frente, con la frente en alto, y con Lily del brazo. Esa era la verdadera jugada. Conduje hasta el hotel donde ella se estaba quedando y, aunque no lo diré en voz alta frente a nadie más, la verdad es que me sudaban las manos. No porque tuviera miedo de enfrentar a Jenny, sino porque algo en mí sabía que ese día iba a marcar un antes y un después, y no solo por lo que íbamos a hacer, sino por lo que estaba empezando a pasar entre nosotros. Lily me esperaba en el lobby con un café en la mano y un abrigo liviano sobre el vestido. Cuando me acerqué, se giró y por un segundo se me fue el aire. No estoy exagerando ni usando metáforas de revista barata, juro por lo que sea que nunca había visto a una mujer caminar con tanta seguridad sin parecer arrogante. Llevaba el vestido verde que habíamos elegido, el cabello suelto en ondas suaves y ese maldito brillo natural que hacía ver a cualquier otra como un mal intento de imitación. Me abrazó como si fuera lo más normal del mundo, me preguntó si había dormido bien y luego, antes de que pudiéramos salir del hotel, me miró con una media sonrisa y dijo, vamos a hacer historia. El lugar donde se celebraba la boda era una finca en las afueras de Sarasota, una de esas que se alquilan por miles de dólares para eventos con pretensión de glamour. Todo estaba adornado con flores blancas, luces cálidas colgadas como si fueran estrellas falsas y un séquito de empleados con camisas negras moviéndose de un lado a otro como hormigas bien entrenadas. Apenas llegamos, uno de los organizadores se nos acercó con una libreta en la mano, todo profesional, y preguntó nuestros nombres. Lily fue la primera en hablar. Sin perder la sonrisa, dijo con voz firme, soy familia directa. No necesito acreditación. El tipo dudó por un segundo, miró su lista, nos miró a nosotros, y luego se hizo a un lado. Ni siquiera tuvo que discutir. Solo con la forma en que lo miró, entendió que no valía la pena armar problema. Cruzamos la entrada como si estuviéramos hechos para caminar por alfombra roja.
El primer golpe visual llegó apenas pusimos un pie en la zona del cóctel. Todos, absolutamente todos, giraron la cabeza. No porque estuviéramos haciendo escándalo, sino porque Lily tenía esa presencia que convertía en decorado al resto. Vi a una tía de Jenny tragarse la bebida de un solo trago. Una prima que había sido dama de honor ya estaba susurrando algo en el oído de otra. Todo eso en menos de un minuto. Y luego, como si el universo esperara a ese momento exacto, apareció Jenny. Estaba a unos 15 metros de nosotros, posando para una sesión de fotos con su séquito de amigas perfectamente coordinadas en colores pastel. Su vestido era lo que yo esperaba, blanco ajustado, corte de sirena, escote agresivo y detalles tan recargados que parecía más preocupada por ser recordada que por estar cómoda. En cuanto nos vio, su sonrisa se congeló. Literalmente se congeló. Era como si su cerebro tardara en procesar lo que estaba viendo. Primero me vio a mí, y ya eso le descolocó la pose. Luego, cuando sus ojos pasaron a Lily, se tensó entera. No hubo escándalo, no hubo gritos. Solo una expresión contenida que delataba absolutamente todo lo que estaba sintiendo. Brad, el flamante esposo, la miró confundido y luego me miró a mí, como tratando de entender qué carajos pasaba. Yo lo saludé con un leve movimiento de cabeza, como quien dice todo bien, bro, aunque por dentro me estaba cagando de risa. Jenny se acercó unos pasos, forzando una sonrisa que no le salía natural ni con cirugía. Nos dio un abrazo de esos que son más contacto de ropa que de cuerpo, y en un tono que intentaba sonar casual pero apestaba a veneno, me dijo, no esperaba que vinieras, y mucho menos que trajeras compañía. Le respondí con un tono aún más suave, mirándola directo a los ojos, ya sabes, lo humilde también merece celebrar el amor. No necesitaba decir más. Solo ver cómo Lily le sostenía la mirada con calma, sin sonreír ni fingir afecto, ya era suficiente. Durante la ceremonia, nos sentamos en una de las últimas filas, porque sabíamos que solo con estar ahí, Jenny ya estaba perdiendo el control. No hacía falta estar cerca. Bastaba con existir. El discurso del oficiante fue tan genérico que me dieron ganas de bostezar. Puras frases de Hallmark tipo el amor verdadero lo conquista todo y esta unión es la prueba de que los sueños sí se cumplen. Lily se inclinó hacia mí y me susurró al oído, ¿ese discurso también está en Amazon o solo la lista de regalos? Me tapé la boca con la mano para no soltar una carcajada. En cada pausa incómoda, en cada frase cursi, se notaba como Jenny miraba hacia atrás de reojo, chequeando si la seguíamos observando. Pero nosotros no teníamos que hacer nada. Solo estar ahí ya era suficiente para que ella no pudiera disfrutar ni un segundo sin preguntarse qué pensaríamos. La recepción fue aún mejor. Nos sentamos en una mesa con un par de personas que no conocíamos, pero que inmediatamente se mostraron más interesados en hablar con Lily que en seguir comiendo ese risotto aguado que sirvieron como plato fuerte. Cada vez que Lily sonreía, uno de los primos del novio se giraba para verla. Cada vez que ella decía algo, los demás escuchaban. Jenny intentaba mantener su rol de anfitriona, pero su cuello parecía de acero de lo tanto que lo giraba para mirar hacia nuestra mesa. Y la joya de la noche fue el momento de los discursos. Cuando el micrófono pasó de mano en mano, todos decían cosas genéricas y predecibles. Pero cuando uno de los tíos de Lily, un viejo adorable que claramente había tomado más vino del que podía manejar, la mencionó y dijo que era un honor que la parte más auténtica de la familia estuviera aquí. Las cámaras giraron hacia nuestra mesa y la cara de Jenny fue oro puro. Como si se le hubiera derretido el maquillaje. Y ahí, sin que nadie lo esperara, Lily se levantó. Caminó con elegancia hasta el micrófono, lo tomó con una calma que parecía ensayada, y sin levantar la voz, dijo algo que aún hoy no sé cómo recordar sin sonreír, gracias por incluirme. No siempre me han hecho sentir parte de todo esto, pero hoy entendí que la belleza de una familia no está en el apellido ni en las fotos, sino en la capacidad de ser sinceros, humildes y fieles a uno mismo. Hay quienes necesitan galas para sentirse importantes, y hay quienes, simplemente con estar presentes, ya dicen más que 1000 decoraciones. Que el amor verdadero nunca necesite público. Nadie aplaudió de inmediato. Hubo unos segundos de silencio que se sintieron como siglos.
Y luego, sin aviso, la gente empezó a aplaudir. Fuerte. Con ganas. Y Jenny estaba petrificada. No dijo nada. No pudo. No supo. Solo se quedó quieta, con los ojos clavados en Lily como si acabara de presenciar su propio funeral social. Y en cierta forma, eso fue. El día que se suponía iba a ser el pináculo de su historia de amor se convirtió en el escenario perfecto para recordarle todo lo que no podía controlar. Y ni siquiera tuvimos que gritar. Solo llegamos, nos sentamos, y dejamos que su ego se deshiciera solo. Actualización 4. Habían pasado apenas 3 días desde aquella boda infernal y todavía me costaba creer la cantidad de chismes, indirectas, capturas de pantalla y audios reenviados que estaban circulando como pólvora en redes sociales y en los grupos familiares. Era como si hubieran lanzado una bomba en medio de un castillo de cristal y ahora todos estaban caminando descalzos entre los pedazos. Lo que más me sorprendía no era el caos que se había desatado, sino la velocidad con la que la máscara de perfección que Jenny había construido durante años comenzaba a desmoronarse frente a su propia gente. La versión oficial que ella había querido vender, esa donde era la novia radiante, empoderada, digna de aplausos y elogios, simplemente no cuadraba con lo que en realidad se vivió ese día. Y lo mejor de todo era que no necesitábamos decir nada más, porque las imágenes, las expresiones, los gestos incómodos y, sobre todo, el discurso de Lily, ya se habían encargado de hacer todo el trabajo sucio. Las redes sociales estaban llenas de pequeños fragmentos del evento. Algunas personas que habían grabado sin permiso, sí, porque a pesar de que Jenny pidió una boda íntima y sin teléfonos, todos sabemos cómo es la gente de metida y chismosa. Habían subido historias donde se veían los momentos clave, Lily entrando al salón como si caminara sobre una alfombra de seguridad emocional. Las cabezas volteándose a mirar como si una celebridad hubiera llegado sin anunciarse, la forma en que Jenny se atragantó con el brindis de su prima y ese exacto instante en que su cara cambió de ser la de una mujer enamorada a la de alguien que se da cuenta, en plena boda, que no es el centro del universo. Todo eso estaba en Internet. Lo que Jenny no quería que se viera era justo lo que todos estaban viendo. El primer mensaje que recibí fue de un número que no tenía guardado, pero que rápidamente identifiqué como el del propio Brad. El flamante marido de mi ex. Su tono era agresivo, casi insultante, pero al mismo tiempo sonaba como si no estuviera muy seguro de que estaba defendiendo. Me escribió algo así como, no sé qué carajos estabas buscando al ir a la boda, pero lograste arruinarle el día a Jenny. Espero que estés feliz. Lo leí una vez, luego otra, y me reí. No porque me diera gracia su frustración, sino porque estaba tan claro que ese mensaje no era solo para mí. Era un intento desesperado de lavarse las manos, de justificar lo que él también había visto y sentido. Porque sí, por más que Jenny intentara disimularlo, él también había notado el cambio de ambiente, el giro de las miradas. El murmullo constante de la gente que hablaba bajito pero sin dejar de mirar hacia donde estábamos sentados. Lo había sentido todo, y ahora me estaba escribiendo no porque yo hubiera hecho algo, sino porque su esposa estaba empezando a caerle encima con su frustración y él necesitaba desquitarse con alguien. No me molesté en contestarle. Solo le tomé una captura a su mensaje y se la mandé a Lily, quien me respondió con una frase que todavía me hace reír cuando la recuerdo. Ese man se casó con una bomba de tiempo vestida de encaje. Y ahora se queja del temblor. Ella tampoco había tenido paz desde que nos fuimos de la boda. Me contó que varias de las tías de Jenny le escribieron para reclamarle por desubicada, por haberse atrevido a hablar sin haber sido anunciada, y por haberle robado atención a la novia. Una incluso llegó al punto de decirle que la envidia a veces se disfraza de palabras bonitas, a lo que Lily respondió con un audio que me pidió que escuchara antes de eliminar. Envidia tendría si yo necesitara que todos me miraran para sentirme amada. Yo solo hablé con el corazón, y el que se sintió aludido, pues que se revise. Fin. Y esa era la verdad. Porque nada de lo que Lily dijo fue mentira, ni tampoco fue ofensivo. Lo que ardía no era el contenido, sino el contexto. Lo que jodía no era lo que se dijo, sino quien lo dijo y cómo todo el mundo lo aplaudió.
Poco a poco empezaron a llegarme otros mensajes, no tanto de gente cercana a Jenny, sino de personas que apenas conocía, invitados que estuvieron ahí y que encontraron mi número porque querían felicitarme. Algunos me dijeron que se notaba que había química entre Lily y yo, que nunca habían visto a Jenny tan fuera de control, que la novia parecía una mezcla de muñeca de cera con mirada asesina durante la mitad del evento, y que sin necesidad de hacer escándalo, nuestra sola presencia había desarmado toda la narrativa que ella había intentado montar. Y sí, todos esos mensajes inflaron un poco mi ego, no voy a mentir, pero también me confirmaron algo que ya venía sintiendo: lo que habíamos hecho no era solo para vengarnos. Era para ponerle fin, de una vez por todas, a una historia en la que yo siempre había sido el derrotado. Porque Jenny me había querido encasillar como el exfracasado que no superó, como el tipo que se quedó viendo desde lejos, y ahora que llegué con alguien a quien ella despreciaba. Ahora que su propio círculo celebró nuestras palabras más que sus votos, el papel de víctima le quedó chico. Esa misma tarde, alguien subió el video del discurso de Lily a TikTok. No sabíamos quién lo había grabado, pero en cuestión de horas ya tenía miles de vistas. Los comentarios eran una mezcla de halagos, chismes y teorías conspirativas, que si Lily era la verdadera protagonista, que si la boda fue una farsa, que si el discurso había sido planeado como venganza. Lo cual no era del todo falso, que si la novia parecía estar al borde de un colapso nervioso. Incluso hubo uno que me encantó: nunca subestimen a la prima callada. Siempre tiene una daga lista para clavar con clase. Le mandé esa línea a Lily y me respondió con un audio donde simplemente se estaba riendo sin parar. Esa risa, sin filtros ni preocupación, fue la verdadera revancha. Porque mientras Jenny se encerraba en su casa a revisar comentarios, bloquear gente y eliminar etiquetas, nosotros estábamos compartiendo audios entre risas, tomándonos un vino barato y recordando, con una mezcla de orgullo y alivio, cada minuto de ese día. Esa noche, mientras miraba el video por 10ª vez, me di cuenta de que la mejor parte de todo no había sido ver a Jenny tragar veneno, ni ver a su círculo resquebrajarse, ni recibir mensajes que confirmaban que había ganado la narrativa. Lo mejor fue entender que yo ya no tenía miedo. Que ella ya no podía tocarme, ni afectarme, ni definirme. Y que, aunque su intención original era usarme como accesorio para su gran espectáculo, terminé siendo el puto protagonista que se robó la atención sin necesidad de armar un escándalo. Ella me invitó para humillarme, pero se le olvidó que la gente como yo, cuando deja de pedir permiso, arrasa con todo. Y cuando lo hace acompañado de alguien como Lily, no hay maquillaje, ni vestido blanco, ni ceremonia cara que te salve del colapso. Actualización 5. Habían pasado poco más de 4 semanas desde aquella boda convertida en circo emocional cuando, sin haberlo planeado, me encontré con Lily sentados en el mismo bar de Bingwood donde años atrás solía ahogar las frustraciones que me dejaba Jenny. Pero esta vez no estábamos ahí por tristeza, ni buscando alivio, ni intentando entender que había salido mal. Esta vez era distinto. Pedimos un par de tragos, nos reímos de las mismas anécdotas que ya habíamos contado 100 veces, y entre sorbo y sorbo, hablábamos de cualquier cosa menos de ella. Y aún así, su presencia seguía flotando como un eco indeseado, no porque la extrañáramos, sino porque la sombra de su fracaso seguía arrojando consecuencias, incluso semanas después del espectáculo. Ese mismo día, por la tarde, me había llegado el último de los chismes, cortesía de una amiga que, sin querer, estaba metida en uno de los grupos de WhatsApp familiares donde Jenny seguía intentando controlar el relato de su boda como si fuera una campaña política. Por lo visto, después de que el video del discurso de Lily cruzó los 100.000 views en TikTok, sí, 100.000, porque la gente no solo se alimenta de drama, lo respira. Jenny había comenzado a mandar mensajes privados a medio mundo pidiendo que dejaran de compartirlo, que lo reportaran como contenido malintencionado y que, por favor, no contribuyeran al circo mediático. Lo jodido es que mientras más trataba de apagar el fuego, más oxígeno le echaba. Al parecer, una prima segunda con la que ni se hablaba había hecho un video reacción desde su canal de YouTube y, para rematar, alguien más, según nos enteramos luego, un viejo amigo de la universidad.
Había filtrado capturas de los mensajes que Jenny le mandaba a las damas de honor antes del evento, donde las instruía literalmente a opacar a la familia disfuncional que quiere robar protagonismo. No hacía falta tener cerebro para entender que hablaba de Lily. Pero el punto de quiebre, la verdadera caída, no vino del escándalo social ni de los comentarios venenosos. Vino desde adentro. Supimos que Brad, el marido, había empezado a dormir en la habitación de invitados. Que había discutido con Jenny por el trato que ella le dio a sus propios padres, quienes también, según supimos, estaban hartos de fingir que su hija era una santa y que el tipo ya no soportaba el show constante. Los intentos desesperados de limpiar su imagen y, sobre todo, la incapacidad de asumir que no era víctima de nada. En otras palabras, el matrimonio que tanto planeó Jenny se estaba yendo al carajo incluso antes de llegar al segundo mes. Y aunque en el fondo yo ya me imaginaba que eso iba a pasar, porque uno reconoce cuando algo está construido con aire caliente, no podía evitar disfrutar el hecho de que ni siquiera tuvo tiempo de saborear su supuesto triunfo antes de que todo se desmoronara. Lily, por su parte, se lo tomó con una calma envidiable. Seguía viviendo su vida, trabajando en su estudio, publicando sus cosas sin necesidad de exponerse demasiado, y cada vez que le mencionaba algo nuevo sobre el colapso de su prima, soltaba un simple. Eso pasa cuando construyes un castillo con espejos, tarde o temprano se rompe con tu propio reflejo. Nunca se burló de más, nunca se regodeó como lo habría hecho cualquier otra persona en su lugar. Pero tampoco fingió pena. Sabía lo que había hecho, sabía el impacto que había tenido, y sobre todo, sabía que su presencia había sido la última estocada al ego de una mujer que necesitaba a toda costa sentirse por encima de los demás para existir. Durante esas semanas, Lily y yo empezamos a vernos más seguido. No hubo confesiones melodramáticas ni declaraciones románticas al estilo película barata, pero sí una serie de momentos compartidos que se fueron acumulando como piezas de algo más grande. A veces cocinábamos juntos, otras simplemente salíamos a caminar sin destino. Me gustaba la forma en que me hablaba sin rodeos, sin buscar adornar lo que sentía ni vender una versión de sí misma. No tenía nada que probar, y eso, viniendo de la familia de donde venía, era todo un acto de rebeldía. No hablábamos de nosotros, no poníamos etiquetas, pero había una complicidad silenciosa que se volvía más fuerte con cada encuentro. Un día, mientras caminábamos por el paseo marítimo, me dijo algo que me dejó pensativo por días. Estábamos viendo el atardecer y de la nada, sin ninguna introducción, me soltó, sabes, nunca me imaginé que la boda de Jenny iba a ser el principio de algo bueno para mí. Siempre pensé que sería solo otra escena de incomodidad donde me tragaría mi rabia y fingiría educación. Pero verte ahí, y que tú me invitaras, fue la primera vez en años que sentí que alguien me veía sin vergüenza. Yo no supe qué decir. Solo le tomé la mano, sin necesidad de responder, porque en ese momento supe que lo que habíamos hecho no solo fue una revancha elegante. Fue una declaración de identidad. Una forma de decir, no voy a quedarme callado, no voy a esconderme, no voy a hacer que otros se sientan cómodos mientras yo me trago el orgullo. Y mientras Jenny seguía peleando con su nuevo esposo, borrando publicaciones antiguas y bloqueando a cualquiera que no le rindiera pleitesía, nosotros estábamos ahí, viviendo sin pretensiones, sin shows. Supimos que ella había intentado hablar con Lily por mensaje directo, sí, incluso después de todo, tuvo la osadía, y que le escribió una cosa tan absurda como, no sé por qué hiciste eso, pero me dolió. Espero que un día entiendas que hay cosas que no se deben hacer entre familia. Lily ni siquiera le respondió. Solo me enseñó el mensaje, resopló con una mezcla de risa e incredulidad, y lo dejó ahí, como un recordatorio de que algunas personas jamás cambiarán porque no saben mirar más allá de su ombligo. Y esa fue la verdadera victoria. No que Jenny haya sido humillada. No que su boda se haya convertido en un meme involuntario. La victoria real fue habernos librado de su narrativa, de su constante necesidad de manipular todo a su favor, de su obsesión por definir quién merecía ser visto y quién no. Al final, no tuvimos que arruinarle nada. Se lo arruinó sola. Nosotros solo estuvimos presentes, recordándole que no todas las luces la favorecen, y que a veces, cuando alguien más entra al cuarto, el foco deja de apuntar hacia ti.
La sonrisa falsa con la que pensó que nos iba a humillar se le borró para siempre. Y eso, sinceramente, fue mucho más de lo que alguna vez esperé. Actualización final. Han pasado 6 meses desde aquella boda y todavía hay momentos en los que me despierto con la sensación extraña de que todo fue una película muy bien escrita, de esas con humor negro. Venganza elegante y un cierre que se queda dando vueltas en la cabeza. No porque aún me importe lo que pasó con Jenny, sino porque cada vez que alguien menciona su nombre, noto como la gente cambia de tema o baja la voz, como si hablar de ella fuera traer la maldición de su ego herido. La última vez que escuché algo concreto fue por un compañero del trabajo que, sin saber mi conexión con ella, me contó entre risas que una amiga suya había ido a una boda donde la novia terminó llorando en el baño porque la prima la opacó. Me limité a reír con él, fingiendo que no sabía nada, mientras por dentro me saboreaba la ironía del destino. Supimos, por esas cadenas invisibles de chismes que siempre terminan llegando, que Brad había empacado sus cosas y se había largado de la casa a las 11 de la noche después de una discusión que se escuchó en todo el vecindario. Al parecer, la gota que derramó el vaso fue una escena donde Jenny intentó tirarle un jarrón porque él se negó a grabar otro video para TikTok donde fingieran ser la pareja perfecta. Según lo que nos contaron, él le dijo en su cara, frente a sus propios padres: tú no estás buscando un esposo, estás buscando un público que te aplauda todo el tiempo, y yo no vine a ser tu puta audiencia. Después de eso, silencio. Un silencio tan denso que ni siquiera su Instagram volvió a levantar cabeza. De publicar 3 veces al día, pasó a borrar más de la mitad de sus fotos, y las que dejó, estaban llenas de frases crípticas sobre la traición, la envidia y la necesidad de soltar lo que no vibra contigo. Las típicas frases que usan las personas cuando no pueden aceptar que el problema no es el mundo, sino ellas mismas. El colapso fue tan absoluto que, según nos enteramos por una de las tantas tías metidas que todo lo ven y todo lo cuentan, Jenny tuvo que irse unos meses con una amiga a Georgia para reconectar consigo misma. Lo gracioso es que esa misma amiga subió un video bailando en una cocina con la canción de Flowers de Miley Cyrus de fondo, y en los comentarios, alguien le escribió: ¿esa no es la loca de la boda viral? Así, tal cual. Como si Jenny ya no fuera una persona sino un personaje, una leyenda urbana. Se convirtió en eso que ella tanto temía, una anécdota. Y no porque alguien la haya destruido públicamente con escándalos o insultos, sino porque su propia arrogancia fue lo que terminó por desarmarla pieza por pieza. Lily, mientras tanto, siguió su vida sin mirar atrás. Su estudio de diseño comenzó a crecer gracias a que algunas personas la reconocieron por el video del discurso y empezaron a seguirla. No lo buscó, ni se promovió como la prima que destruyó una boda, pero lo cierto es que su naturalidad, su forma de hablar, de pararse frente a un público y decir verdades sin filtro, conectó con mucha gente. Ella misma se sorprendió cuando una influencer de Nueva York le escribió para pedirle una colaboración, y cuando me lo contó, entre risas, me dijo: al final me van a pagar por hacer lo que siempre hice. Decir la verdad sin maquillarla. Y tenía razón. Porque mientras Jenny construyó una vida de cartón piedra para que todos la admiraran, Lily solo necesitó ser ella misma para ganarse el respeto de extraños. No por buscar atención, sino precisamente por no necesitarla. En cuanto a mí, creo que lo que más cambió después de todo esto fue mi forma de verme a mí mismo. Durante mucho tiempo, había caminado con la espalda encorvada por dentro, cargando culpas que no eran mías, dudas sembradas por una relación que se basó en exigirme más mientras me daban menos. Pero después de esa boda, después de ver cómo una simple decisión, invitar a alguien que Jenny subestimó, se convirtió en un terremoto emocional que sacudió todos los cimientos falsos que ella había erigido. Entendí algo que me había tomado años procesar: la verdadera venganza no está en hacer que los demás sufran, sino en sacarte de encima todo lo que te hacía pensar que ese sufrimiento era tu culpa. Hoy puedo caminar por cualquier lugar sin preguntarme si valgo, sin cuestionarme si debería haber sido más o menos de lo que fui. Porque ese día, en esa boda, fui exactamente quien necesitaba ser: alguien que ya no se arrodilla, que ya no suplica, que ya no necesita aprobación para saber que está del lado correcto de la historia. Y no lo hice con gritos, ni con escándalos, ni con venganza barata. Lo hice entrando con la mujer que Jenny más despreciaba,
sentándome en la última fila sin armar bulla, y dejando que la verdad hiciera el resto. Porque a veces, la justicia no llega con ruido. A veces, basta con mostrarle a alguien que su teatro se cayó, porque nadie quiso seguir actuando para ella. Hace una semana, Lily y yo nos escapamos un fin de semana a Key West. Nada lujoso, nada planeado. Solo dos personas que ya no necesitan probarle nada a nadie. Caminamos por la playa, bebimos mojitos en vasos de plástico, reímos hasta que nos dolieron las costillas y en medio de la noche, acostado sobre una manta vieja mirando las estrellas, Lily me dijo: nunca imaginé que la peor noche de Jane sería el comienzo de la mejor historia para mí. Y sí. Lo entendí. Porque eso fue. El día en que ella pensó que iba a humillarme fue, sin saberlo, el mismo día en que se escribió el final de su teatro, y el principio de algo que jamás va a poder controlar. Porque ahora, por fin, la sonrisa que se le borró a ella es la misma que no nos falta a nosotros.